Este día vamos a hablar con otro líder, pero del estado de Durango. Él es Salvador Ramírez y dice que tiene 40 años radicando en el vecino país del norte. Don Salvador, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. 43 años 43 años. en este país. Sí, a su orden, yo soy duranguense y tengo 43 años aquí en Pasadena, California, a unos 15 minutos al norte de la ciudad de Los Ángeles. Platicábamos hace unos momentos por qué se fue a Estados Unidos y se supone que en México se dice que hay muchas oportunidades de trabajo. Sí, hay muchas oportunidades y creo que ahora, con mi vida aquí, eh, creo que aprecio más las oportunidades. Hay muchísimas más oportunidades por el desarrollo que tenemos, la diferencia que tenemos entre aquel país y nosotros. Yo creo que lo único que falta en México es el apoyo oficial, que haya ese tipo de información y que, bueno, la verdad que ofrezca un poquito más de seguridad para, para el empresario, que es ahí donde está la clave. Y que los empresarios, bueno, pues también entiendan que el mundo cambió y ya no se puede pensar en políticas locales, ni políticas sociales, ni económicas locales. Esto cambió y bueno, la globalización es la que va, la que va marcando el paso, aunque la palabra ya no se usa, pero la realidad es esa. Yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, el mercado y la productividad la marcaban las empresas. Una empresa decía, yo hago computadoras, voy a hacer 1000 computadoras y las voy a dar a tanto. Uh -huh. Y a través de los años eso cambió. Las empresas tuvieron que ajustarse, tuvieron que hacer análisis de mercado para saber qué era lo que el público estaba dispuesto a pagar y cuáles eran las preferencias. Y un gran ejemplo de eso es la Walmart. Ellos son muy famosos en eso. Entonces, el pueblo cada vez más y más es el que ha definido el rumbo de la productividad. Y en México muchas veces todavía no vemos eso. Yo hablaba con mi paisano hace unos días. En México la gente del campo se queja mucho del abandono. La verdad es que no estamos integrados a esta cultura nueva para nosotros, porque nosotros producimos maíz porque eso producían los abuelos y así nos quedamos acostumbrados. Pero ahorita es muy fácil hacer estudios de mercado internacionales y sabe uno dónde hay mejor oportunidad para la gente del campo. En Durango nosotros estamos trabajando mucho en eso, cambiando la mentalidad de la gente, convenciéndolos de que se olviden de considerarse productores nada más del campo y que se conviertan en pequeños empresarios, dándole un valor agregado ahí a su producto y que participen en el mercado internacional. Perdón, nos decía hace unos momentos que se fue muy joven a los 20 años a laborar a Estados Unidos y trabajó en empresas mineras en México. Sí, le voy a comentar algo con relación de lo que le comentaba, que crecí en ese medio de alguna manera de violencia. Eh, Mi papá administró una hacienda ganadera como de unas 30,000 hectáreas por muchos años. Ahí nosotros crecimos y aunque en aquel tiempo no lo veíamos así tan obvio, con los años me fui dando cuenta de que siempre existieran las famosas bandas de abigeos que se dedicaban a robar ganado y bueno, eran gente violenta si había necesidad, pero siempre habían los contubernios con gente importante y bueno, toda esa historia la vivimos nosotros. Yo cuando ya más o menos, pues ya tuve edad de trabajar, no me interesó trabajar en las haciendas ganaderas. En el estado de Durango, la mitad del estado de Durango probablemente eran unas 10 haciendas ganaderas. Había haciendas ganaderas de 60,000 hectáreas, de 40,000 hectáreas. Entonces, todo el norte de Durango eran puras haciendas ganaderas. Y no me interesó trabajar ahí.
decidí buscar por otro lado y como yo soy de un pueblo minero 100%, lo primero que aprende uno es trabajar en la mina si es que quiere ganar dinero. Y así comencé, trabajé para algunas empresas mineras y ahí aprende uno ciertos oficios, ciertas habilidades. Me capacité en los usos de explosivos y a raíz de eso tuve la oportunidad de trabajar en carreteras y construcción de puentes, usando precisamente la dinamita y me parecía mucho más seguro trabajar al aire libre que adentro de las minas. Ujú. Entonces, yo en ese tiempo me di cuenta que las carreteras eran parte importante para México. Donde hacíamos una carretera se desarrollaba esa región y siempre crecí con esa, pues con esa creencia de que la infraestructura carretera es importante para el desarrollo de cualquier región o de cualquier país. Ujú. Así es. Sí, y se ha dado cuenta, en base a los noticieros nacionales de México, sobre los accidentes que se han registrado en minas donde ha habido ya pérdidas humanas. ¿Usted no padeció esta misma situación en aquellos De tiempos? hecho, le comentaré algo, creo que fue en el 69 o finales del 68, yo todavía estaba en México, en Barroterán, Coahuila, en esas minas carboníferas. Me tocó, pues básicamente ni participar, sino como testigos, como veedores. Hubo una explosión muy grande de los gases grisú que produce el carbón y no le quiero mentir, pero hubo cientos de muertos. Y nosotros fuimos como rescatistas, nos ofrecimos a ir, pero la verdad nunca pudimos entrar porque no se podía, era peligrosísimo. Ujú. Entonces, yo me tocó ver muchos compañeros muertos en accidente, me tocó sacarlos. Aparte de los accidentes, de los derrumbes y todo eso, también existe mucho riesgo que muchas veces no lo conocemos. En el uso de los explosivos, si la gente no sabe manejar los explosivos, también hay mucho, la verdad no sé cómo decirlo, pero básicamente lo que es envenenamiento de la sangre y nos tocó sacar mucha gente que estaban en áreas muy confinadas manejando explosivos y todo. Y lo único que pasa es que se desmayan, pero los llevamos al doctor y el doctor nos decía, este ya trae tal nivel pues de pólvora en su sangre y va a estar muy difícil que siga siendo una persona normal. No necesariamente se morían, pero esa gente quedaba dañada de por vida. La mina, lo primero que aprende uno es que es insalubre y que es peligrosa y que es un trabajo durísimo. Esas tres cosas hay que tenerlas siempre en la mente y me tocó ver muchos accidentes mineros, la verdad, muchísimos. Esa fue otra de las razones que pensé, bueno, mina o carretera y con explosivos en las manos, no, como que no había mucho futuro a largo plazo y fue lo que me motivó un poquillo cuando me invitaron mis hermanos, me vine para acá. De 27 años, ya me vine de 27 años. Muy bien. Usted pertenece a un movimiento migrante junto con el ingeniero Antonio Ramírez Luna. Pues hicimos una retrospectiva de todo lo que ha vivido en México y en Estados Unidos y vemos de que ustedes tienden la mano a los connacionales, les ayudan. Sí, yo creo que, bueno, mire, yo conozco a mi paisano de muchísimos años y aquí nos identificamos muy fácil. Creo que ya traemos esa inquietud. Y yo, como le comento, yo viví en esa área de haciendas ganaderas y me acuerdo que yo cuando estaba en cuarto año, los fines de semana, mi papá me traía al rancho, a la hacienda, para que enseñáramos a leer y a escribir a los niños que vivían ahí, incluyendo muchos vaqueros que querían aprender a leer. Entonces ahí me nació ese interés por enseñar a la gente. Me parecía que era, no sé, algo necesario que la gente aprendiera a leer y a escribir y a comunicarse. Y ya después, allá mismo en México, me dio por formar una asociación civil y siempre andábamos buscando las necesidades de los ejidos, de las comunidades y ser los gestores ante el gobierno. Me tocó ser gestor de muchas obras, me tocó formar muchos grupos de gente para la formación de nuevos centros de población.
nuevos núcleos de población, los famosos ejidos. Y hasta la fecha mucha gente se queja de que los ejidos solo destruyeron lo que había, hablando físicamente. Los ejidos nunca produjeron o producirán lo que producían las grandes haciendas, pero mucha gente no sabe que los ejidos se formaron para solucionar un problema social. Esa gente en las haciendas no eran dueños de nada. El día que ya no podían trabajar, se iban al pueblo más cercano y literalmente andar batallando para conseguir dónde vivir. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Hugo, buenas tardes, hombre. Aquí andamos, como siempre, en la lucha, pero aquí andamos, fíjese. Una disculpa, tenía problemas con la conexión, pero ya aquí estamos a la orden. Pero dígame, a sus órdenes. Sí, don Toño, estamos hablando con Salvador sobre sus vivencias, cómo han estado trabajando aquí en nuestro país después de que ha impulsado algunos apoyos, algunos programas de inversión en su municipio, en las comunidades rurales. Y vemos de que el movimiento migrante está tomando fuerza cada vez aquí en nuestro país. Yo creo que sí, Hugo. Antes que todo, quiero agradecerle a mi paisano Salvador Ramírez la oportunidad que nos da de comunicarnos por este medio. Salvador Ramírez es un hombre en el cual hemos luchado juntos, hombro con hombro y codo con codo en la lucha por favorecer a las familias migrantes. Es un orgullo esta bonita tarde contar con la presencia de mi amigo, mi paisano, nuestro aliado Salvador Ramírez del estado de Durango, quien es el delegado por el estado de Durango y que actualmente vive en la ciudad de Pasadena, California. Entonces, gracias paisano Salvador, pero pues entremos en detalle, Hugo. Es cierto pues de que pues vivir en los Estados Unidos pues ya no es un sinónimo de riqueza, sino es un sinónimo de lucha, de trabajo duro, de un esfuerzo en el cual tenemos que sacrificar el tiempo y la familia de nuestras comunidades, estados y municipios de origen. Pero bueno, el punto es de que aquí estamos tratando de favorecer a nuestras familias para que vivan más y mejores condiciones de vida. La migración es un fenómeno que últimamente en los últimos años se ha incrementado más, Hugo. Esto a raíz de que, pues, escasez de empleo, Hugo. Esto a raíz del peligro y la delincuencia que prevalece en nuestro querido México. Y son varios factores, pero al final del día sentimos que Estados Unidos es una puerta de escape para las familias, no solamente de México, sino de Centroamérica y Sudamérica. Pero bueno, aquí estamos, señor Hugo. Gracias, ingeniero Antonio. Y sí, perdón, Salvador, lo interrumpí en la conversación. Sí, no hay problema. Y bueno, le decía que crecimos con esa cultura de ayudar al que más necesitaba. Y cuando llegamos a este país vimos que aquí no había ninguna diferencia. La necesidad de la gente sigue siendo la misma. No es el país rico para todos. Hay mucho más oportunidad. Claro que se vive mejor, pero en sí hay muchísima necesidad de ayudar a nuestra gente, a nuestras comunidades. Así que cuando yo llegué a este país y tuve la oportunidad de, como le comentaba, de empezar a trabajar en unas posiciones mejores que muchos otros, me di cuenta que necesitaban muchísima ayuda y como ya traemos esa característica de envolvernos en la vida pública, pues empezamos a participar. Yo aquí, igual que mi paisano Antonio y que muchos otros, nos vamos identificando, nos conocemos muy rápido, a través de los consulados, a través de actividades públicas de cada estado. Cada organización tiene sus actividades propias y ahí nos vamos identificando y con los años tenemos una red donde permanecemos unidos a la distancia. Mi paisano estuvo en California, después se nos fue a Nueva York, pero como si estuviera aquí, seguimos en comunicación y mucha gente de otros estados. La verdad, es una experiencia que vale la pena contar, que vale la pena que la gente sepa que la única manera de mejorar nuestras condiciones es a través de organizaciones, de nosotros mismos. La unión hace la fuerza.
Sí, así es. Sobre todo, hay que motivar mucho a nuestra gente para que se preparen, para que lean, para que se eduquen. Eso es muy importante, no nomás en este país, en México y en todo el mundo. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con gente de todo el mundo y me doy cuenta de los diferentes niveles de gente que llegan a este país y me doy cuenta por qué unos rápidamente progresan y por qué otros no. Son las culturas que tenemos, son las costumbres, la visión que tenemos. Me doy cuenta que la mayoría de los mexicanos venimos a buscar un trabajo, venimos a buscar chamba. Y si nos encontramos un buen trabajo, ya nos realizamos y a veces ahí nos quedamos contentos. Y veo otras culturas que no, ellos no vienen a buscar chamba, ellos vienen a buscar otra cosa, vienen buscando negocio y comienzan haciendo negocio desde que traen el primer dólar en la bolsa. Y nosotros no tenemos esa cultura. Y bueno, eh, como que trabajar con tanta gente nos da la oportunidad pues de valorar más las oportunidades que hay en este país y tratar de motivar a nuestras gentes a que se superen, que no se queden estancados. Eso es muy importante, hasta en la manera hasta la percepción que tienen de nosotros es muy importante, que se vea que hay interés de educación, de todo eso, de avanzar y todo. Es muy importante para nosotros. Muy bien. La unión hace la fuerza. El ingeniero Antonio, al igual que usted como líderes de este movimiento internacional migrante, vemos de que siguen tocando puertas, siguen escalando peldaños y vemos de que son un factor importante dentro de la economía de nuestro país, ingeniero Antonio. Sí, mire, Hugo, yo creo que los migrantes, antes estábamos consolidados como la segunda fuerza en nuestro querido México económica, vamos a hablarlo así, pero en los últimos meses hemos pasado de ser la segunda a la primera fuerza económica que sostiene la economía de México después del petróleo. En el caso de Guanajuato, más de 3,000 millones de dólares en remesas el año pasado. Eso quiere decir que estamos contribuyendo de una manera efectiva, de una manera clara y de una manera precisa, sin pedir nada a cambio. ¿Qué es lo que exigimos? No queremos, exigimos. Exigimos respeto, exigimos igualdad y exigimos al mismo tiempo a los 3 niveles de gobierno que a las familias migrantes se les den todas las oportunidades y que se les abran las puertas en las diferentes dependencias de gobierno para que puedan vivir en mejores condiciones de vida. También es cierto que nuestro país ha atravesado por una etapa con cambios políticos, económicos y sociales, pero también es cierto que a los migrantes nos han, como decía un personaje de la televisión, vamos a hablarlo por lo claro, hemos sido de alguna manera, pues nos han tenido como plato de segunda mesa y eso no lo veo yo muy bien con agrado. Yo creo que mis paisanos migrantes tampoco lo ven muy bien con agrado, siendo que somos una parte activa en la vida física y económica de México. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Hugo? ¿Qué es lo que pasa, paisano? Y usted y yo lo hemos vivido en carne propia, porque hemos caminado juntos. Se han desaparecido programas en los cuales los migrantes participábamos. Ahora estamos un poquito más débil, mucho más débil que antes. Pero bueno, es el sistema. Pero bueno, tenemos que cambiar o hacer cambiar o participar en la mentalidad de los 3 niveles de gobiernos. ¿Qué se necesita, Hugo? Se necesita que los migrantes, que los auténticos migrantes que han cruzado la frontera descalzos, que han cruzado el río Bravo, que han expuesto la vida en la pasada, ocupen peldaños en el Senado de la República, en las diputaciones federales, en las diputaciones locales, en las gobernaturas, presidencias municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos. Esto nos va a permitir estar más cerca de donde se dan las cosas para que podamos jalar los recursos para nuestra gente. Qué triste es
que cuando algún paisano acá en los Estados Unidos, por alguna circunstancia u otra, fallece, y qué triste es que ni siquiera los tres niveles de gobierno participan para que el cuerpo o el cadáver se vaya a la comunidad de origen y municipio de origen. Y ya de perdido, para que no se entierre en el panteón, sino por lo menos que se entierre en el patio de su casa. Pero hemos sido hechos menos, Hugo. Y esto yo creo que estamos viviendo una época de transparencia, una época moderna en la que podemos participar, y estoy diciendo que darse estos espacios, yo creo que vamos a tener mejores éxitos, porque se necesita, porque lo necesitamos, y al final del día salimos beneficiados todos los ciudadanos, todos los migrantes, todas las familias migrantes salimos beneficiados si eso llegara a pasar. Muy bien, Antonio. Pues el tiempo prácticamente nos agota. Conclusiones, Salvador Ramírez, ahí por favor. Pues mire, yo solamente comentarle que sí, definitivamente necesitamos participar más en la vida pública de México, pero a la vez, yo insisto mucho, necesitamos prepararnos para eso. A veces es un poquito decepcionante ver que las personas que tienen la oportunidad de llegar no saben cómo aprovecharlas. En el caso aquí de nosotros, aquí los grupos de California que nos conocemos, hemos tenido 2 diputados federales y me han mandado videos de cuando han tenido la oportunidad de usar la tribuna. Es una lástima verdaderamente, y eso es porque no entendemos la política, no entendemos la vida pública, y eso yo creo que es muy importante en la juventud. Ahorita ya hay bastantes diputados migrantes, creo que tenemos 15 a nivel federal, pero sí tenemos que ser selectivos también en la gente que nos represente, porque eso significa el respeto del que está hablando mi paisano, porque si no tenemos gente preparada no vamos a lograr mucho respeto, mucho apoyo. Entonces, sí, definitivamente tenemos que participar en la vida pública de México, pero yo también digo que necesitamos participar en la vida pública de este país, porque aquí es donde más ignorados estamos. Salvador Ramírez, pues muchísimas gracias. Un saludo hasta Pasadena, California, y también para Durango. Gracias, igualmente un saludo para ustedes. Ingeniero Antonio Ramírez desde Nueva York. Sí, Hugo, así de rapidito, solo agradecerte la oportunidad que nos das de participar en estos espacios, que estoy cierto que se van a escuchar no solamente en México, sino en todo el mundo entero, porque no solamente hay migrantes en Estados Unidos y en Canadá, ya lo decía la vez pasada, hay migrantes en Europa, en Asia, en el otro continente americano, en el continente eurasiático, africano. Entonces hay muchos países en los cuales tenemos que involucrar a los migrantes, a las familias migrantes. Y pues gracias, Hugo, por este espacio. Gracias, paisano Salvador Ramírez. Gracias, nos sentimos orgullosos de que usted forme parte del movimiento migrante internacional, y muy pronto esperamos que Dios nos dé vida y salud para seguir en este movimiento que nos involucra a todos y que nos va a favorecer a todos. Gracias, Hugo, muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniero Salvador. Esto es Más Voces con los Migrantes. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde.